Cada día, un libro. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Hoy en nuestra sección Cada día un libro estaremos leyendo un cuento breve del gran escritor argentino Jorge Luis Borges. Es un cuento que a mí me parece que podríamos analizar, aunque el final del cuento nos dice, bueno, que estamos esperando encontrarle sentido, comprenderlo al final. Pertenece a su libro Elogio de la Sombra, del año 1969. Veamos que han pasado ya 50 años, 51 años desde que se escribió este cuento, que está ambientado en la Guerra Civil Argentina de los años, de las primeras 3 décadas del siglo XIX, entre 1828 y 1831 se desarrolló la Guerra Civil Argentina, que terminó, bueno, con el ascenso al poder de José Manuel de Rosas, el primer dictador, digamos, de la Argentina. Disculpen que me ría, no sabría cómo llamarlo. Debemos de ampliar todo nuestro conocimiento para ser más amables con la historia latinoamericana. Muchas veces no conocemos nuestra propia historia y es terrible encontrarnos con la historia de otro país y no poder opinar a profundidad. Lo cierto es que el caudillismo, esa historia, ese vicio del caudillismo que tanto hemos padecido en Venezuela, le dio sentido a muchas cosas de lo que vivieron los seres humanos de nuestro continente y le ha dado sentido a la manera en la que funcionó el siglo XIX en todo el continente. Este cuento que vamos a estar leyendo a continuación, perteneciente, como les digo, al Elogio a la Sombra, se llama Pedro Salvadores. Espero que les guste y después que lo terminemos de leer vamos a comentar algunas cosas, así que mientras que lo vamos leyendo ustedes pueden enviarnos su opinión al 0424-672-3597 0424-672-3597. Pedro Salvadores, a Juan Murchison. Quiero dejar escrito, acaso por primera vez, uno de los hechos más raros y más tristes de nuestra historia. Intervenir lo menos posible en su narración, prescindir de adiciones pintorescas y de conjeturas aventuradas es, me parece, la mejor manera de hacerlo. Un hombre, una mujer y la vasta sombra de un dictador son los 3 personajes. El hombre se llamó Pedro Salvadores. Mi abuelo Acevedo lo vio días o semanas después de la batalla de los Caseros. Pedro Salvadores tal vez no difiere del común de la gente, pero su destino y los años lo hicieron único. Sería un señor como tantos otros de su época. Poseería, nos cabe suponer, un establecimiento de campo y era unitario. El apellido de su mujer era Planes. Los dos vivían en la calle Suipacha, no lejos de la esquina del Temple. La casa en que los hechos ocurrieron sería igual a las otras. La puerta de la calle, el zaguán, la puerta cancel, las habitaciones, la hondura de los patios. Una noche, hacia 1842, oyeron el creciente y sordo rumor de los cascos de los caballos en la calle de tierra y las vivas y mueras de los jinetes. La mazorca esta vez no pasó de largo. Al griterío sucedieron los repetidos golpes mientras los hombres derribaban la puerta. Salvadores pudo correr la mesa del comedor, alzar la alfombra y ocultarse en el sótano. La mujer puso la mesa en su lugar, la mazorca interrumpió. Venía a llevárselo a Salvadores.
La mujer declaró que éste había huido a Montevideo. No le creyeron, la azotaron, rompieron toda la vajilla celeste, registraron la casa, pero no se les ocurrió levantar la alfombra. A la medianoche se fueron, no sin haber jurado volver. Aquí principia verdaderamente la historia de Pedro Salvadores. Vivió 9 años en el sótano. Por más que nos digamos que los años están hechos de días y los días de horas y que 9 años es un término abstracto y una suma imposible, es una historia atroz. Sospecho que en la sombra que sus ojos aprendieron a descifrar, no pensaba en nada, ni siquiera en su odio ni en su peligro. Estaba allí, en el sótano. Algunos ecos de aquel mundo que se estaba vedado le llegarían desde arriba. Los pasos habituales de su mujer, el golpe del brocal y del balde, la pesada lluvia en el patio. Cada día, por lo demás, podía ser el último. La mujer fue despidiendo a la servidumbre que era capaz de delatarlos. Dijo a todos los suyos que Salvadores estaba en la banda oriental. Ganó el pan de los dos cosiendo para el ejército. En el decurso de los años tuvo 2 hijos. La familia la repudió, atribuyéndolos a un amante. Después de la caída del tirano, le pedirían perdón de rodillas. ¿Qué fue? ¿Quién fue Pedro Salvadores? Lo encarcelaron el terror, el amor, la invisible presencia de Buenos Aires y finalmente la costumbre. Para que no la dejara sola a su mujer, le daría inciertas noticias de conspiraciones y de victorias. ¿Acaso era cobarde y la mujer lealmente le ocultó que ella lo sabía? Lo imaginó en su sótano, tal vez sin un candil, sin un libro. La sombra lo hundiría en el sueño. Soñaría al principio con la noche tremenda en que el acero buscaba la garganta, con las calles abiertas, con la llanura. Al cabo de los años no podría huir y soñaría con el sótano. Sería al principio un acosado, un amenazado. Después no lo sabremos nunca. Un animal tranquilo en su madriguera o una suerte de oscura divinidad. Todo esto hasta aquel día del verano de 1852 en que Rosas huyó. Fue entonces cuando el hombre secreto salió a la luz del día. Mi abuelo habló con él, fofo y obeso. Estaba del color de la cera y no hablaba en voz alta. Nunca le devolvieron los campos que le habían sido confiscados. Creo que murió en la miseria. Como todas las cosas, el destino de Pedro Salvadores nos parece un símbolo de algo que estamos a punto de comprender. Esta narración de Borges que acabamos de terminar, bueno, tiene su aliciente histórico. Realmente sucedió en el sentido en el que no con el nombre de Pedro Salvadores, sino con el nombre de José María Salvadores. Existió un hombre en Buenos Aires, nacido en el año 1806 y fallecido en 1866, que fue un funcionario de la Administración de Correos de la provincia de Buenos Aires, José María Salvadores, cuyos hermanos todos estaban adheridos al Partido Unitario y fue perseguido durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Esta historia, ¿no? Esta referencia del hombre escondido durante tantos años y que Borges le da tanta simbología de lo que son los miedos del ser humano, de lo que somos capaces de hacer por defender la vida. Lo mismo sucedía hace unos días cuando leíamos el libro del psiquiatra
Víctor Frank, ¿no? Y nos preguntábamos cuál era el sentido de la vida. Por eso, si ustedes me permiten, vamos a repasar, a leer algunas cosas de la historia de este José María Salvadores, quien inspira el relato Pedro Salvadores de Jorge Luis Borges. Dice por aquí que el 5 de agosto del año 1940, Rosas, el general Rosas, envió una lista con un centenar de unitarios que habían huido. Entre ellos figuraba este señor, José María Salvadores. Sin embargo, Salvadores permanecía refugiado en el sótano de su casa. Su mujer vistió de luto y guardó el secreto hasta a sus mismos hijos. Y en cada noche, cuando los criados dormían, bajaba al sótano para llevarle comida y transmitir las novedades. Días después de la derrota del general Rosas en la batalla de Caseros, el 5 de febrero de 1952, y tras 12 años escondido, José María Salvadores apareció públicamente con una barba crecida hasta la cintura y deambulando por la ciudad de la mano de su esposa, con la consiguiente sorpresa de la población. Fue designado comisario encargado de pasaportes el 28 de mayo de 1952. Renunció al puesto el 29 de noviembre de 1955. Si bien en una oportunidad se le detuvo acusado de conspiración, fue liberado de inmediato. Falleció en su ciudad natal el 9 de abril de 1866. Esa es una historia curiosísima y Borges hace un relato genial donde nos pone a pensar acerca de la condición humana. Yo no sé si pudiera más bien releer esta parte, ¿no? Donde él se pregunta ¿quién fue Pedro Salvadores? Lo encarcelaron el terror, el amor, la invisible presencia de Buenos Aires y finalmente la costumbre. ¿Quién nos encierra? Podríamos preguntarnos nosotros esa misma serie de preguntas. ¿Quiénes son nuestros carceleros? ¿En qué momento nos convertimos en parte funesta de un juego en el cual estamos encerrados como en la caja de un mimo? Muchas veces nos encontramos presos a través de la mente, del miedo, del terror, y otras veces somos víctimas de unas circunstancias y solamente el encerrarnos nos da la capacidad de salvarnos, de conseguir una respuesta. Este es un relato muy curioso que nos puede poner a pensar en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de extensión de la cuarentena. ¿Estamos nosotros de acuerdo con que debemos estar a resguardo en la casa? Y aunque muy pronto a muchos de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, las provisiones se les acaben, a nosotros mismos se nos acaben las provisiones y la economía se vaya a pique en muchos países, entonces encontraremos que quien nos está encerrando ya no es el virus, sino alguna de estas entidades que mantuvieron preso a Pedro Salvadores o a José María Salvadores, el verdadero héroe, supuesto héroe, no sé qué tipo de heroísmo puede haber en eso, de ese periodo del siglo XIX argentino. ¿Qué opinan ustedes? ¿Somos nosotros en la actualidad unos Pedro Salvadores? ¿Estamos encerrados? ¿Quién nos encierra? ¿Nos encierra el miedo, el hambre, la represión, el miedo a la persecución como a Pedro Salvadores? Vamos a hacernos preguntas que nos hace la literatura, que nos hace Borges y que de cierta manera nos hacen parte de los dilemas antiguos de la humanidad. Síguenos en @Librería Radio.